lo que es el protocolo o los parámetros de uso, limpieza y desinfección de elementos de protección individual de cara y de regreso al trabajo. Hacíamos mención que pues volver al trabajo es un concepto que a veces solamente utilizábamos cuando estábamos de vacaciones, pero que dadas las circunstancias suena extraño, pero lo tenemos que retomar. Hacíamos énfasis a los antecedentes normativos. Cuando hacemos mención a los antecedentes normativos, tiene que ver con lo que se ha emitido desde el gobierno nacional con la pandemia, particularmente con el COVID-95. En este orden, partimos de toda la gama y la lista grande que tenemos de guías, de normas, de decretos y de circulares, de manera particular con el decreto 531, que es el que de manera específica nos hizo el ordenamiento del aislamiento preventivo, cuyo término va hasta las 00 horas del 27 de abril. Las demás normas que están aquí referidas, pues son aquellas que se han planteado, faltan otras, claro está, para los demás sectores económicos, pero las que el Ministerio o el Gobierno Nacional ha emitido de cara a esta reactivación inicial de actividades económicas, especialmente que tienen que ver con infraestructura y servicios y de servicios públicos y de seguridad. Dentro de esos elementos a considerar, importante está, y lo mencionábamos desde un principio, es la gestión del cambio. La gestión del cambio es un parámetro normativo que está contemplado en los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo desde el decreto 1072 del 2015, y hacíamos mención particular, y por la experiencia y el acompañamiento que he hecho varias de las empresas que he tenido la oportunidad de asesorar, los sistemas de gestión con relación a gestión del cambio, muchos eran simplemente el título. ¿Por qué el título? Porque lo veían como algo que pues la norma me establece, pero pocos, no estoy diciendo que todos, no faltaba más, pero muy pocos han desarrollado de manera juiciosa. Y es esta la oportunidad y el momento para darle relevancia a lo que es gestión del cambio, porque gestión del cambio tiene que ver con el impacto que tiene no solamente en la seguridad, el bienestar de los trabajadores, sino en la misma productividad de las organizaciones y de la continuidad de negocio como tal de las empresas. Bien, de regreso al trabajo, entonces tenemos que hacer énfasis en que todas las empresas deben definir unos nuevos protocolos que garanticen la seguridad y la protección de las personas cuando regresen o estén al interior de las organizaciones. El énfasis claro, específico, y que todos lo conocemos, es con relación a un posible contagio por el COVID-19. Pero este es un pequeño paréntesis que quiero tomarme la oportunidad de hacer, y es que, ¿por qué teníamos que esperar a que una situación como la que presentamos o se nos da en este momento sea el espacio y el momento para decirnos, oiga, ustedes tienen que tener protocolos que garanticen protección, seguridad y autocuidado? Cuando nosotros deberíamos tener dentro de todo nuestro sistema de gestión, pues métodos, guías, procedimientos instructivos que nos garanticen justamente la protección y el autocuidado. Sea esta la oportunidad, y como ya lo mencionamos, de cara a gestión al cambio, que podamos reincorporarlos. El Ministerio y las normas que actualmente nos han planteado desde el Gobierno Nacional define que para poder regresar o reincorporarnos a la actividad laboral, debemos definir unos protocolos. Lo importante es que estos protocolos no se empiecen a desarrollar cuando regresen los trabajadores, no, debe ser antes de, y de ahí la importancia de que los empleadores empiecen a gestionarlos desde ya. Estamos a puertas de que algunas actividades económicas inicien labores nuevamente a partir del 27 de abril, pero la idea es que para todas las actividades económicas y para todos los sectores productivos, estos protocolos ya están definidos en el antes para poder recibir a los trabajadores para el retorno de sus actividades misionales. Muchos de esos protocolos yo creo que han sido ampliamente difundidos. Han sido ampliamente difundidos
Respecto a lo que es el distanciamiento social, lo que tiene que ver con las medidas de autoprotección, utilizar elementos de protección personal o individual como las mascarillas, como los guantes, como las monogafas y pues tener de acuerdo a ciertas actividades eh, vestidos antifluidos. Esos protocolos deben estar definidos y claramente, digámoslo así, difundidos antes del retorno a las actividades misionales. Entonces es importante que todas las organizaciones, los empresarios y apoyados en sus profesionales de seguridad y salud del trabajo puedan específicamente, de acuerdo a la actividad económica y a una actualización de matriz de peligros, que es importante en recordar y tener presente que en este momento esta condición nos obliga a que todas las organizaciones deben actualizar su matriz de peligros, con énfasis en un riesgo biológico que en este momento, claro está, es un posible contagio por el COVID-19. Actualizada esa matriz de peligros, es que se definen entonces los protocolos y las medidas específicas que se deben desarrollar para el retorno de los trabajadores a sus lugares de trabajo. ¿Cuáles son de esas medidas? Pues ya lo mencionábamos, distanciamiento social, procesos de higiene, desinfección y lavado, establecer a lo menos posible las reuniones donde tengamos aglomeración de personas, que tengamos grupos de personas que superen más de 10, 20 en espacios o zonas de áreas comunes y de ser posible, casi que dejar en aislamiento a las personas que así lo puedan hacer. Nosotros en Colombia tenemos desde hace varios años la normatividad que hace relación a teletrabajo. Hoy día, por la condición que vivimos, también se denomina trabajo en casa, pero el retorno a las labores plantea un cambio para las organizaciones y es definir si definitivamente hay personas que deben estrictamente regresar a las instalaciones o a sus puestos habituales de trabajo. Este es un procedimiento que es nuevo para todas las empresas y que genera nuevos retos para el desarrollo de las actividades productivas. Lo importante es que dentro de esos protocolos, si bien vamos a regresar, es también definir quién específicamente es estrictamente necesario para que haga presencia en las instalaciones de la empresa. Esos protocolos, claro está, debe hacer de carácter particular obligatorio el uso de elementos de protección, como cuáles específicamente tapabocas y guantes, que son los más conocidos en nuestro medio, y en la medida de lo posible que no se quiten o no se dejen de usar a menos que pues obviamente se vaya a hacer un cambio de actividad, un retorno a las viviendas o consumo de alimentos. Dentro de las, digámoslo así, guías y recomendaciones de nuestros protocolos y guías y parámetros de seguridad, pues en la medida de lo posible también establecer cambios de horarios o turnos de trabajo donde tengamos la menor interacción posible entre trabajadores y visitantes de las organizaciones. Dentro de la actividad productiva, y que también puede afectar a las personas que desempeñan la labor en nuestras organizaciones, pues obviamente tenemos visitantes, tenemos proveedores y empresas que suministran materias primas, insumos y materiales. Para ellos también tenemos que definir de manera transversal un protocolo para que la interacción genere el menor contacto posible y de esta manera minimizar el riesgo de contagio. De manera particular, y está establecido por las normas en Colombia, pues las personas dentro de los protocolos se debe definir que si tenemos individuos que tienen síntomas, especialmente fiebre superior a 38 grados, tos seca, deben obviamente minimizar o evitar asistir al trabajo y por parte de los empleadores, pues evitar el ingreso a sus instalaciones para, claro está, evitar un posible masificación del virus.
Dentro de los elementos de protección personal que mencionamos, que son los básicos que se plantean dentro de la protección para el retorno al trabajo, pues claro está, son los tapabocas, los guantes y también las monogafas. Es importante resaltar que si los elementos de protección personal son desechables, no son desechables, perdón, deberían ser lavados y desinfectados antes, durante y después de su utilización. Cabe entonces resaltar la importancia de que todos los empleadores o los representantes de las organizaciones deben garantizar dentro de sus protocolos el suministro de estos elementos de protección personal, así como los medios o los mecanismos para su desinfección, lo cual debe quedar registrado dentro de todos los protocolos de protección personal individual, pues que nos ha planteado la exigencia de la exposición a este riesgo. Pues tenemos, como ya lo mencionábamos, las mascarillas. Las mascarillas o los tapabocas, de acuerdo al rasgo en el que nos desenvolvamos, los más comunes son los N95, las mascarillas o los tapabocas desechables y los tapabocas de tela. Lo ideal es que no tengamos tapabocas de tela, ya haremos referencia a ellos, y que tanto los N95 como digamos, las mascarillas tipo quirúrgica sean desechables o con una vida o un tiempo de uso muy corto. Dadas las circunstancias actuales de costos y de dificultad de adquisición de estos elementos, las organizaciones de seguridad y de salud y el ministerio han propuesto la posibilidad de que sean reusables. Lo ideal entonces es que en el caso particular de los N95, que son mascarillas que tienen un costo, digamos, relativamente alto para el promedio de la población, entendiendo que estamos hablando de el grueso de las personas que va a retornar a su trabajo, no todas las empresas ni todas las personas van a tener la posibilidad de comprar estos elementos y en el caso de que lo hicieran, pues muy seguramente le van a dar un uso o una vida útil más larga. Para esto entonces nos dan unas sugerencias o recomendaciones de cómo hacer la reutilización o alargar la vida útil de estos elementos. Una primera sugerencia es que pues, se tengan al menos 4 para que el uso sea diario, en el sentido de que yo utilizo uno hoy, lo limpio, lo desinfecto, lo pongo a secar o lo cuelgo en un sitio donde no tenga contacto con suciedad, idealmente, y utilizar uno cada día. Se sugiere que sean 4 para que si hay presencia de virus o quedó algún rezago del virus dentro de la mascarilla, alcance a, digamos, desaparecer en ese lapso de 3 a 4 días. Dentro de los elementos definidos, hablamos entonces del tipo quirúrgico o tapabocas desechable. Este elemento como tal, digamos que tiene una vida útil estimada de 6 a 8 horas. Lo ideal es no reutilizarlo. Este elemento tiende a incorporar suciedad de una manera muy fácil, sobre todo porque a veces lo tocamos con la mano y por el espesor y por la característica del material tiende a que se le peguen muy fácil la suciedad y el material del entorno. Lo ideal es que se utilice una sola vez y sea desechado y su uso máximo debe ser de 6 a 8 horas. Claro está, todos los elementos de protección personal tienen una duración según las características del fabricante, pero lo ideal es que, como lo mencionamos al principio, si son desechables, pues casi que por cada vez que se use, se tienen que eliminar. De manera particular, y dadas las condiciones también del Ministerio y las organizaciones internacionales han aceptado que se utilicen mascarillas caseras o lo que conocemos
como tapaboca de tela. Este es, y como lo mencioné al principio, uno de los que menos se recomienda porque pues no tienen unas características, digámoslo así, técnicas de elaboración. Se hacen de manera empírica por personas que hacen este proceso en sus casas y utilizan o pueden utilizar cualquier elemento que está a su alcance, generalmente telas de algodón, como son muchos de ellos, o fibras de licra, que en ocasiones también se dan. ¿Qué es importante resaltar en este elemento de protección personal hecho de tela? Que pues primero tiene que ser lavable, ¿sí? Y la idea es que se use una vez y se lave de inmediato, así como planteábamos que el N95 deberíamos tener 3, 4 o 5 para que sean desinfectados una vez sean usados. En este caso particular, también los tapabocas de telas idealmente deben ser 3, 4 o 5, de acuerdo al uso que le demos, para que efectivamente puedan ser intercambiados. En esta diapositiva, de manera particular, se hace énfasis en el tamaño de lo que es las gotas de agua que transportan el COVID-95. Son gotas de agua o de saliva, dependiendo de la fuente, que en promedio pueden tener unas 5 micras. Si ustedes miran la ilustración, vemos que el entramado del tejido de los tapabocas de tela y de la tela en general tiene un promedio de 50 micras o más. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una partícula de agua que transmite o que transporta el COVID-19, en teoría pasaría perfectamente por uno de estos entramados sin ninguna dificultad. Pero vemos que tienen un grado de efectividad en el sentido de que muchas de estas partículas pueden quedar en el entramado del tejido. Entonces, si bien no es el ideal, no protege o no tiene un alto porcentaje de protección, pero pues digamos que muy coloquialmente hablando, es mejor que nada. Y si tenemos dificultades para adquirir elementos de protección personal con unas características técnicas, sobre todo de protección en el filtro, o la protección contra este tipo de virus, pues digamos que es válido usarlo de manera puntual. Bien. Cuando hablamos de guantes, los guantes pueden ser, y lo mencionamos hace un momento, pueden ser de látex, pueden ser de nitrilo o de caucho, y digamos que el uso dependerá de el destino que yo le daré. Generalmente los de látex pues son guantes que van a ser desechados en el uso que se les dé en su momento. Generalmente no son guantes que se van a reutilizar, usos continuos a este tipo de elementos, pero lo ideal es que no. En el mejor de los casos, si es que se requiere, y importante, los guantes se utilizan y se deben utilizar solamente cuando estoy haciendo uso de desechos. Lo ideal es que la desinfección de las manos sea directamente con agua y con jabón, y no suplir la protección de las manos solamente con los guantes. Lo importante es siempre lavarlos cada que se usen, o al término de una jornada si no han tenido contacto con suciedades. Ole. De manera particular, las gafas tienen un proceso similar en el cual deben ser igual lavadas y desinfectadas, idealmente con agua y con jabón. El proceso es similar al de los guantes. Sabemos que yo puedo tener gafas cuando tengo procesos industriales que pueden estar sujetas a la contaminación de aceites, de grasas o de cualquier otros elementos, pero hay que hacer énfasis en que la desinfección de las gafas de cara al COVID-95, o perdón, al COVID-19, discúlpenme, es estrictamente agua y jabón. Si ya las monogafas o las gafas fueron
impregnadas de otras sustancias, pues se determinará con base al fabricante o de acuerdo al proceso productivo qué tipo de desinfección o más que desinfección de limpieza debe usarse, pero específicamente para posibles contagios, solamente agua y jabón. Hablemos de manera particular de las cabinas de desinfección. Sobre esto se ha planteado mucha polémica en los últimos días. Las cabinas de desinfección, digamos que han sido promovidas como un medio para que las empresas tengan un mecanismo rápido, si lo podemos llamar de esa manera, de descontaminación. De manera particular, pues yo he publicado algunos documentos que hacen referencia a que no son recomendables y aquí vemos la observación incluso que elaboró y presentó el ministerio a través de una guía en donde dice que no se recomienda el uso de ninguno de estos dispositivos para la prevención contra el COVID-19. ¿Por qué? Porque resulta que estas cabinas originalmente han sido diseñadas para, digamos, hacer limpieza y desinfección de superficies inertes, llámense ropa, llámense equipos, llámense herramientas. Y el problema en sí mismo está en que las sustancias y los reactivos están diseñados para hacer limpieza, como ya lo mencionamos, de esos elementos inertes. Muchas de estas sustancias están definidas como eventualmente irritantes, y que pueden afectar, dependiendo de las características de algunas personas, posibles afecciones respiratorias. Lo ideal entonces es que estos elementos no se usen. A mí de manera particular me han consultado, entonces, ¿cuál se puede utilizar? Pues no sé, lo ideal es agua y jabón. Hacer una inversión de este tipo para agua y jabón, pues no sé hasta qué punto las empresas estén dispuestas a asumirlo. Y en esencia el problema no es la cabina, es el reactivo mismo. Algunas empresas y algunas personas que promueven este tipo de cabinas plantean de que se debe hacer uso del ozono y está demostrado que el ozono no genera impacto ni daños a la salud. Es muy relativo. En el manejo de sustancias químicas hay algo llamado la dosis o la cantidad de exposición a la sustancia. Si yo tengo, ejemplo, hipoclorito, que es una de las sustancias que a veces se han recomendado para hacer limpieza, pues obviamente el hipoclorito en estado puro, es un ejemplo, pues puede generar irritaciones, afectaciones y daños a las vías respiratorias. Si yo lo uso de manera diluida, es posible que tenga un impacto menor. Estas sustancias, de manera particular, claro, tienen afecciones a la salud y lo que yo de manera particular he recomendado, ya partiendo de que el ministerio definió que no se sugieren que se usen, más que no se use la cabina, es el reactivo. Y ingeniero Elvin, agradecemos por esa información tan interesante, tan importante. Bueno, muy bien. Entonces, queremos agradecerles por la participación. Vamos a cerrar este chat en este momento y a través de Facebook Live nuevamente estaremos compartiendo la dirección para nuevamente abrir la sala para la siguiente conferencia que realizará el doctor Pablo Gaviria en lo que tiene que ver con relaciones laborales. ¿Listo? Entonces, gracias a todos por compartir con nosotros y sigan conectados.